Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalí Castelblanco Martínez, yo soy catedrática del CONACYT, pertenezco a la Universidad de Quintana Roo y quiero hablarles hoy un poco sobre las amenazas emergentes que hemos encontrado para los mamíferos marinos del Caribe mexicano. Este proyecto, los resultados que les voy a presentar, hacen parte de un proyecto de largo aliento de Cátedras CONACYT que se llama Implementación de Monitoreo de Megafauna Acuática Prioritaria en Conservación del Caribe Mexicano y que es liderado por el doctor Carlos Niño de la Universidad de Quintana Roo. Comentarles que el objetivo general de la parte de mamíferos marinos consiste en la implementación de protocolos sistemáticos de monitoreo de mamíferos marinos del Caribe mexicano como indicadores del estado de conservación de sus poblaciones y de sus hábitats. Y en cuanto a los objetivos específicos, tenemos varios, pero me voy a centrar en el último, que es determinar el estado de conservación de estas especies y determinar cuáles son los factores que podrían estar afectando su supervivencia. En el Caribe mexicano nosotros contamos con registros de 17 especies de cetáceos, una especie de sirenio y una especie de carnívoro. Varios de ellos se encuentran en diferentes categorías de conservación. En particular, el manatí antillano se encuentra en peligro de extinción. Utilizamos diferentes métodos como el uso de embarcaciones para hacer la detección y tomar diferente tipo de información de los mamíferos marinos. En varias ocasiones nos hemos auxiliado con otra tecnología como son los sonares de barrido lateral, en el caso de los manatíes en áreas oscuras, y también de los drones, tanto para detección de los individuos como para colectar datos de su comportamiento, morfometría, morfología, etcétera. Y pues también hemos hecho, digamos, colecta de material biológico concerniente a la biología de estas especies. Nos apoyamos bastante en la red de varamientos del estado de Quintana Roo, que es un organismo instaurado por la Profepa, que es del gobierno mexicano, y mediante el cual, que es un gran esfuerzo interinstitucional de muchísimas personas, pues atendemos los casos que nos reportan sobre mamíferos marinos varados, bien sea vivos o muertos. En particular quisiera hablarles un poco del trabajo que hemos hecho en la Reserva de la Biosfera de Siancán, que es una reserva clave importantísima para los mamíferos marinos de la región. Tiene estas dos bahías grandes que ustedes pueden observar en el rectángulo negro y digamos en cuanto a manatí hemos observado la especie 34 veces, de las cuales 13 consistieron en observaciones de parejas madre y cría y la principal parte, digamos, el lugar de mayor observación de esta especie consiste en estas lagunas costeras hacia el norte de la reserva. En cuanto al delfín de nariz de botella, también hemos estado estudiándolo desde 2018 en la Reserva de la Biosfera de Siancán, encontrando 58 avistamientos y bueno, ahí ustedes pueden observar las áreas principales de uso por esta especie. También hemos estudiado los delfines de la bahía de Chetumal por primera vez y hemos encontrado bastantes datos interesantes de los delfines que visitan este importante cuerpo de agua que es compartido además con el país vecino de Belice. A partir del estudio de los delfines nariz de botella, hemos logrado desarrollar catálogos de fotoidentificación. Hoy en día contamos con 137 individuos fotoidentificados para las tres principales bahías, que son la de Ascensión, Espíritu Santo y la bahía de Chetumal. Y por supuesto, pues la idea es continuar con este esfuerzo. A partir de estos catálogos, una estudiante nuestra, Tania Sinaí Susano, analizó el estado de las aletas, clasificándolas como buena, regular, mala y muy mala, y también anotando las marcas, muescas, pérdida de tejido y enfermedades que encontráramos en cada una de ellas. A partir de ahí, comparamos entre las tres bahías y encontramos que en la bahía de Ascensión hacia el norte, las aletas tenían un peor estado de conservación que hacia el sur, que es la bahía de Chetumal, y esto coincide también con una mayor actividad de embarcaciones y una mayor actividad turística en la bahía de Ascensión. Por supuesto, se requieren muchísimos más esfuerzos
para lograr determinar qué es lo que está causando estas diferencias, pero hasta el momento pues estos son nuestros hallazgos y tampoco hemos encontrado que haya un intercambio de individuos, ¿no? Entonces parece ser que los grupos de cada una de las bahías son bastante independientes hasta el momento, pero como les comento, nosotros llevamos muy poco tiempo monitoreando los delfines en Quintana Roo, llevamos apenas 5 años haciendo este monitoreo. También analizando las fotos obtenidas encontramos que de manera interesante varios animales con marcas de mordida de tiburón, posiblemente tiburón tigre o tiburón toro, y cuando lo comparamos con catálogos de fotoidentificación de la misma especie en otros lugares del Caribe como Honduras y Belice, encontramos que la prevalencia de estas heridas subletales en la especie de Tursiops truncatus es mucho mayor para Bahía de Ascensión que para nuestras otras áreas de estudio. Por supuesto, esto es apenas preliminar y nos abre pues nuevas preguntas sobre qué tanto los tiburones estarían afectando la viabilidad y la salud de las especies, de los individuos de delfines en las costas de Quintana Roo. Otra situación que nos llama mucho la atención y nos preocupa es una actividad turística bastante intensa, principalmente sobre los delfines, pero también sobre los manatíes, no siempre siguiendo pues las reglas que se deben seguir para estas observaciones. Y esto pues va acompañado también con un alto tráfico de embarcaciones, como pueden ustedes observar en el mapa. A principio de este año, aproximadamente en marzo, recibimos un reporte de un manatí, nos informaron que fue colisionado por una embarcación y al momento de hacer la necropsia, pues efectivamente encontramos una contusión bastante importante causada por un objeto a gran velocidad a nivel craneano que definitivamente fue la causa de la muerte de este individuo. Entonces esto pues prendió, digamos, las alarmas y nos invita a abordar con un poco más de cuidado este tema de las colisiones con embarcaciones. Nosotros desde 2018 en Ciancán hemos iniciado actividades importantes de educación ambiental y de talleres comunitarios y el año pasado, en 2019, junto con consultados con los operadores turísticos y también basados en otras reglamentaciones para la observación de mamíferos marinos, propusimos pues unas reglas para la observación de manatíes y delfines desde embarcación que incluyen el comportamiento de los motoristas y también el número máximo de embarcaciones en la zona de observación, el tiempo mínimo máximo de observación, la distancia máxima de acercamiento y la velocidad máxima tanto de llegada como de retirada. Adicionalmente, pues hemos creado material didáctico y gráfico que le permitirá a los pobladores identificar no solo los mamíferos marinos, sino también estamos trabajando con otras especies de megafauna, en particular de tortugas y de cocodrilos de Ciancán. Y generamos infografías tanto para ser impresas y expuestas al público como para entregar también a la mano de los pobladores. También hemos iniciado de manera preliminar la capacitación de un grupo de monitoreo comunitario para el monitoreo de los mamíferos marinos, tanto de animales vivos como la atención de necropsias también. Quisiera agradecerles a todos su atención, agradecer a todos nuestros donantes y las instituciones que nos han apoyado logística o económicamente, a nuestro equipo de trabajo en cabeza del doctor Carlos Niño, a las biólogas que han estado colectando el trabajo, los datos en campo, que son las maestras Sara Landeo y Lisbeth Lara, y pues a todos los estudiantes y las personas que han colaborado de una u otra forma en este proyecto. También quería concluir pues comentándoles que este proceso ha sido hasta ahora muy preliminar, que la idea es poder iniciar con un programa de monitoreo comunitario que además nos ayude a mitigar todas estas amenazas que estamos viendo que están afectando a los mamíferos o que podrían estar afectando a los mamíferos marinos de Quintana Roo, iniciando por Ciancán y eventualmente pudiendo replicar estas experiencias comunitarias en otras áreas naturales protegidas. Me gustaría aprovechar este espacio también para escuchar otras experiencias similares a partir de pues, los diferentes éxitos o fracasos que podrían tener
estas experiencias con la comunidad local. Les agradezco mucho y me despido de ustedes. Quedo disponible para las preguntas o para la discusión que a ustedes les guste generar. Muchísimas gracias.